Beck y Bauman eran amigos, ambos trabajaron mucho en Inglaterra, a pesar de sus distintas procedencias. Y acá hay una frase de Beck que está, creo que en el diario Clarín o algo así, no me acuerdo dónde lo saqué, pero lo pueden buscar, copian y pegan y salen a algún lado. Lo que Bauman nos presenta es completamente otra cosa, un diagnóstico teóricamente exigente, histórico de la transformación del mundo. Lo que nosotros estamos haciendo en esta primera unidad de Bauman-Beck es un diagnóstico del momento en el que estamos viviendo por lo menos los últimos 40 años. Es decir, es teoría, pero es un diagnóstico. Por eso empezamos, digamos, la materia con una especie de ¿dónde estamos parados? Unas definiciones de nuestra sociedad. Hay muchas. Simplemente elegí esto porque hay que elegir algo. Es decir, y yo creo que lo que estamos viendo con Bauman y Beck es un diagnóstico de la transformación del mundo. Cómo nos paramos nosotros como individuos, cómo estamos nosotros como sociedad argentina, sociedad cordobesa, como ciudades latinoamericanas, etc. Tal vez para entenderlo a Beck en relación a Bauman, haya que referir un hecho histórico del año 86, que es Chernobyl, en la actual Ucrania. En aquel momento estaba en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y 3 años después, la caída del muro de Berlín, y en el año 91, la disolución de la Unión Soviética. Es decir, suceden en muy poquitos años lo que sería el enemigo del capitalismo murió. Es decir, ya es el diagnóstico. Lo citaba en la clase pasada a Fukuyama, a Francis Fukuyama, que justamente su diagnóstico fue, él era asesor del gobierno, creo, no sé si está jubilado o no, la verdad que bueno, después buscamos el chisme. Cuando dice, se terminó la historia. ¿Por qué? Si según Hegel la historia se mueve por tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis, es decir, si el motor de la historia es una evolución de las contradicciones, no necesariamente en el orden marxista, sino en el orden hegeliano, entonces teníamos tesis, capitalismo, antítesis, comunismo. Se murió el comunismo, síntesis, capitalismo. Se acabó. Fin de la historia. Todo es capitalismo. Obviamente estoy sintetizando mucho. Pero lo que viene a decir es un momento histórico fundamental. Yo les diría que en la historia inmediata es el primer acontecimiento que hay que tener con total referencia, incluso para la comunicación y sobre todo para la comunicación. Fotos actuales de Chernobyl. Son todas máscaras, pero dan una especie como de cosa fantasmal, así, ¿no? Como... Aquí viene una escuela abandonada. Como saben, fueron miles de muertos, miles de afectados hasta el día de hoy. Miren aquí una sala de cirugía, totalmente abandonada. Helicópteros, camiones abandonados. Esto no lo muestro por chisme, lo muestro porque nos hagamos una situación, nos imaginemos exactamente la situación. Actualmente está como en un cofre, es decir, tiene unas paredes que lo envuelven para que esté contenido ahí, digamos, todo el desperdicio, que estará ahí unos añitos, va a estar ese desperdicio ahí. ¿Ves? Ese cofre es un cofre... Bien, todo esto fue un desastre, ya vamos a poner números del desastre. En aquel momento, año 86, ¿cómo se lo vivió? Y claro, son comunistas, el comunismo se está viniendo abajo, no están cuidando sus avances tecnológicos. Como saben, parte de la guerra entre capitalismo y comunismo era quién era más eficiente a nivel tecnológico, eficiente para llegar a la luna, eficiente para el espacio, eficiente en la domesticación de la energía atómica, etc. Y este es el numerito que hay que tener en cuenta. El área no será segura para la vida humana por otros 20.000 años. Es decir, no estamos hablando de algo que va a ayudar, bueno, 20 años, 30 años, bien. De hecho, hace poquito empezó a haber excursiones con trajes, etcétera, a la zona, no a la fábrica, a la zona. Fíjense, digamos, lo difícil que es dimensionar lo que sucedió allí. Pero claro, es que no es solo un problema del capitalismo, no es del comunismo que se venía abajo. Nosotros, ya esto sí creo que lo recordarán, en marzo del 11, Fukushima, es decir, un terremoto, un tsunami, que de nuevo es el segundo evento número 7, son los dos, digamos, la clasificación de eventos, digamos, es de lo más grave que ha sucedido, y todavía el otro día, hace cuánto, unos días, el 11,
o sea, ¿cuánto hace? 10 días se cumplieron 5 años de esto, nada más que 5 años. En aquel momento empezaron a apagar el fuego, saben que se descubrieron barcos, una pelota, no sé cuánto en la costa californiana, en la costa de Perú, es decir, realmente aquello impresionante, ¿no? Se trabajó con robot, pero no todo solo con robot. Saben que con la tradición del harakiri, digamos, de clavarse el cuchillo, hubo gente que entró al principio sabiendo que después de terminar ese trabajo se moría. Es decir, que iba directamente a la contaminación. Les llaman los mártires de Fukushima, porque efectivamente hicieron un trabajo fundamental donde no podían entrar robot y, digamos, a cambio de la muerte. Los dibujos son impresionantes, ¿no? En esta tradición, digamos, de representar cómo el mar se traga el proyecto humano, ¿no? Y de nuevo acá no se le puede echar la culpa al comunismo ni a nada. Es el proyecto, digamos, de la modernidad, de la ciencia y la tecnología que de pronto es sacudido por sus propias fallas. Es decir, porque acá la falla no fue el terremoto, porque se supone que era anti-terremoto, anti-tsunami, anti no sé cuánto. Es decir, el problema no es que la naturaleza se rebeló o algo, que lo es, sino que falló algo, y era lo humano. En la escala de accidentes, el máximo, en la punta de esa pirámide, en los dos casos. Y bien, aquí tenemos, digamos, lo que Fukuyama planteó como fin de la historia, que era el fin del socialismo real, y por lo tanto el fin de la Guerra Fría, y que Derrida, en un libro muy interesante, muy filosófico, si les interesa la filosofía lo pueden leer, si no, a lo mejor van a sufrir demasiado, pero un libro muy bonito que es Espectros de Marx, donde analiza justamente, recuerdan lo de los espectros, un fantasma recorre Europa, escribió Marx. Entonces él dice, no, ahora es el fantasma es Marx el que está dando vueltas sobre Europa, ¿no? Muy interesante, pero es filosofía, se lo advierto para que no... Eso es lo que analiza Beck. El fracaso de ese proyecto científico-tecnológico que se viene abajo, se parte en dos, pero no es ni por el comunismo ni es por nada más. Es que el propio proyecto científico-tecnológico tiene fallas que son intrínsecas. No estamos a salvo del accidente del nivel 7, no estamos a salvo de eso. Imagínense Francia, que produce casi toda su energía por energía atómica, cómo se puso con lo de Fukushima. Inmediatamente hubo unos controles tremendos, porque estaban funcionando varias centrales atómicas europeas, no solo francesas, estaban funcionando con un margen de posible error de no sé si era el 10, 20%, pero bueno, no pasa nada porque nunca pasó, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo de Fukushima los puso locos y empezó a haber una revisión y una declaración de obsolescencia de varias centrales. Entre los libros, 3 voy a citar. La Sociedad del Riesgo, que es el clásico de él, año 89 o algo así, lo escribió, es decir, inmediatamente después de Chernobyl. Chernobyl un poco desató su conciencia. El concepto es riesgo, lo decíamos en la clase pasada, esta conciencia reflexiva del riesgo la tenemos a tal punto porque pagamos seguro. ¿Por qué pagamos seguro? ¿Por qué es obligatorio? Sí, pero aparte de eso porque sabemos que el momento mismo que salimos el accidente es posible. Tenemos cinturones de seguridad, tenemos airbag, etc. Es decir, tenemos una serie de controles que supone la conciencia del riesgo. La invención de lo político, del que ustedes tienen una fotocopia, y la Sociedad del Riesgo Global, que es, digamos, una nueva revisión ya cerca del 2000 de su perspectiva. Él también, como Bauman, habla de dos modernidades. Bauman hablaba, por decirlo de alguna manera, de esa modernidad proyecto duro, proyecto sólido, y de esa modernidad de la ambivalencia o líquida. Él habla de dos épocas de lo moderno. La modernidad simple, la industrial, la del siglo XIX, incluso puede ser XVIII, y la modernidad reflexiva, la que sabe los límites de su propio proyecto. Entonces aquí, digamos, este es un primer concepto que hay que tener claro, es decir, el concepto de modernidad de Beck. Para decirlo un poquito a lo bestia, simplificado, recuerden que esto lo van a tener en el Facebook, ya, hoy lo voy a colgar hoy para no olvidarme, porque la semana pasada me olvidé. Tendríamos el proyecto de la modernidad que se basa en la especialización, en el cálculo, en lo unívoco, en la división, decíamos recién con Bauman, en la clasificación, en el archivo. Y la modernidad reflexiva, que sería después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo finales del siglo XX, que es una modernidad de la ambivalencia, como decíamos con Bauman, pero también de la pluralidad, la dependencia. Justamente en proyectos como la megaminería
o proyectos como Monsanto, digamos, la discusión lo que está en discusión es que ya nosotros como sociedad somos reflexivos, es decir, ya sabemos las posibilidades que puede generar esto. Sí, pero van a poder comer todo y va a haber 1000 puestos de trabajo. Sí, con eso se convencía en la época industrial. En el siglo XIX, principio del XX, se convencía así. 1000 puestos de trabajo, vamos a comer todo porque se va a producir una cantidad de granos tremendo, se va a producir oro y ese oro va a pagar impuestos, y entonces, etcétera, etcétera. El problema es que estamos ante una sociedad que es una modernidad reflexiva y que sabe las posibles consecuencias. Y sabe que nadie sabe las posibles consecuencias. Ni siquiera Monsanto sabe cuáles son esas posibles consecuencias. Entonces, es esta reflexividad la que nos convierte en una sociedad difícil, una sociedad donde cada proyecto debe ser analizado a fondo porque somos conscientes de esto. Es decir, la reflexividad no viene solo de un grupo de nuevo, ya saben que ironizo, de un grupo de hippies que no quiere cereales transgénicos o cosas transgénicas. Viene de la conciencia que tenemos de que, digamos, en un proyecto de grano puede haber un proyecto de una sociedad diferente con consecuencias no deseadas de la acción. Empleamos esa expresión en la clase pasada, consecuencias no deseadas de la acción. Y que probablemente, a lo mejor el grano se produce, pero cuando luego tenemos que fumigarlo, eso no solo mate a los bichos que tiene que ver, sino le dé cáncer a la gente o lo que sea. Es decir, y uno de los tantos problemas de la reflexividad es que no hay forma de evaluar cosas. Es decir, ¿es mala las vitaminas? ¿Son malas o no son malas las vitaminas? Y no sabemos. Sí, hay proyectos, se saben, hay estudios parciales, pero a largo plazo, ¿cómo es? ¿El transgénico cómo es a largo plazo? No hay manera de saberlo, no lo sabe Monsanto, no lo saben los gobiernos y digamos, se prevén, hay proyecciones. Pero no podemos evaluar hacia atrás porque no tenemos secuencia histórica para hacerlo. Es decir, estamos ante un problema, digamos, de valoración, digamos, de las consecuencias sociales que pueden tener nuestros proyectos científico-tecnológicos. Es decir, que con Bauman y con Beck estamos ante la idea de que la modernidad se convierte en problema. Ya no es solo un problema de orden. Niño, pórtese bien, cállese, pónganse en la escuela, va bien quietito. Señor trabajador, marque tarjetita y vaya a su puesto laboral, y luego sale, marca tarjetita y sale. Es decir, ya no es un problema, digamos, de una organización de orden externo. Estamos ante una sociedad que sabe de sus propios problemas y en ese sentido la modernidad es autolimitación. Si algo estamos descubriendo es que al no haber un Dios o una entidad heterónoma que nos diga lo que está prohibido, los seres humanos debemos autolimitarnos, por decirlo de otra manera. Ustedes pueden salir acá y matarme a mí, es más, pueden sentir hasta placer, ¿no? Decir, bueno, cómo sale el chorro de sangre y eso, ¿no? Y cómo quedo como una morcilla, después todo negro ahí, no todo. Pero ¿por qué no lo hacen? Y entre otros motivos porque nos autolimitamos. Porque puede haber una bronca, puede haber un odio, puede haber algo, pero nos autolimitamos. No decimos Dios me lo prohíbe. Bueno, algunos individualmente lo pueden decir. No es Dios me lo prohíbe, una religión me lo prohíbe o la ley me lo prohíbe. Me autolimito. Entonces, eso que sucede a nivel biográfico, a nivel individual, es lo que hacen las sociedades. Me autolimito. ¿Yo puedo tener semilla transgénica? Sí, pero puedo decir que no también. ¿Puedo tener megaminería? Sí, pero también puedo decir que no. O, en el sentido de puedo decir sí y no. Sí a tal cosa, no a tal otra. Es decir, ¿por qué? Porque quiero. El proyecto de la modernidad es un proyecto político. Por eso dice, el libro se llama La invención de lo político. Él diría, hay que inventar un proyecto político basado en la autolimitación de las sociedades. O si no, ¿qué? O nos vamos a un neofascismo, donde los negros son malos, o los rubios son malos, o los extranjeros son malos, o las mujeres son malas, o los gays son malos, o los homosexuales son malos, o lo que sea. Establecemos un enemigo y a todos, digamos, en contra de él. O vamos hacia un neofascismo, y vieron que en Europa, digamos, esto no es algo lejano, están viendo lo que está pasando en Europa con los refugiados, el surgimiento de partidos neonazis
y neofascistas que comienzan a tener voz y voto en la sociedad europea, y se supone que la sociedad europea es la sociedad que todos queremos ser, ¿no? La inteligente, la racional, la económicamente viable, la no sé qué más. Y fíjense que el problema que están teniendo no es un problema que venga por ese lado, es un problema casi filosófico. ¿Qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el extraño? Y diríamos hoy, con Habermas y con muchos otros, Europa, con la crisis de refugiados, se enfrenta al proyecto de sí misma. Es decir, si Europa sigue siendo Europa, dependerá de cómo resuelva el problema del refugiado. Entonces, en ese sentido, digamos, el tema del neofascismo no es una cosa que estemos hablando acá en el culo del mundo, acá abajo, donde nadie nos escucha ni nos ve ni nada. Es decir, es un tema central de la modernidad centroeuropea, euroamericana. O la otra posibilidad, y esta es un poco la que apunta a ver, es a reformular metas y fundamentos de la sociedad industrial. Bueno, a ver, veamos. Veamos, por ejemplo, y aquí vamos a ver en la última unidad con neocolonialismo, el buen vivir, que les recomiendo que chusmeen y tengan chismes sobre el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? Es decir, bueno, a ver, a lo mejor lo que tenemos que plantearnos es otra dimensión del progreso, otra dimensión del desarrollo, que los pueblos precolombinos llamaban buen vivir, y que ya es un movimiento político de hace mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que yo voy a promocionar el buen vivir? No, lo que estoy diciendo es que tenemos que pensar qué alternativas construir a partir de reformular metas y fundamentos de nuestra sociedad moderna. Por eso él dice, la modernidad política impulsa la invención de lo político. Lo que se trata, dice él, es que tenemos que reinventar nuestras formas de convivir. Fue un gran militante en la Unión Europea, él trabajó bastante en las organizaciones europeas y pueden encontrar opiniones de él sobre la actualidad de los temas que en su momento le tocó vivir. Esa es la teoría. Lo que quieran, me dicen lo que quieran, ¿no? Ya. La descripción es un diagnóstico temporal. La modernidad industrial se disuelve a sí misma. Como saben, desde el punto de vista económico, el propio capitalismo en los 70 ha dado un giro a lo que se conoce como sociedad informacional. ¿Por qué vamos a ver Castells dentro? Bueno, por muchas cosas, pero ¿por qué vamos a ver Castells dentro de este programa? Porque hay una transformación radical del capitalismo en los años 70 de sociedad industrial a sociedad informacional. Castells no habla de sociedad de la información, aunque bueno, en la publicidad tiene que ponerlo porque si no, no vende, pero de lo que él define y él dice y sostiene es de la sociedad informacional. Es decir, a la manera como la sociedad industrial se basaba en la industria, la sociedad actual se basa en la información, en la producción, distribución y consumo de información. ¿Y en qué sentido se puede decir eso? Entonces, esa modernidad se disuelve. Y hoy cuando hablamos de capitalismo digital, capitalismo informacional, etc., es interesante ver a qué nos referimos porque hay una disolución de estas cosas. Pongamos un ejemplo. En el capitalismo digital no hace falta marcar tarjeta. Ustedes van a una empresa de Google y ahí entran cuando quieren, salen cuando quieren, duermen adentro, hacen pis adentro, comen adentro, no hay oficina, no hay cuadrícula, no hay bancos en línea. Todo esto es moderno, ¿no? Es decir, aquí estamos en producción industrial, ¿no? Necesitan todos ustedes, yo hablo acá adelante, han intervenido poco, yo he hecho poco participar. Esto es industrial. Lo digital deja libre a la gente que haga lo que quiera. Y gracias a hacer lo que quiera, mejora la explotación. No hay nada como hacer lo que te gusta para estar más explotado. Es decir, a vos te dicen, mira, trabajar en lo que te gusta. ¿Qué te gusta? No, yo quiero diseñar un software para que los niños aprendan a codificar. Perfecto. Y ahí estás metido ahí y la explotación es mucho mejor. Es decir, se ha descubierto justamente el capitalismo digital, informacional, lo que viene a descubrir y poner tapete es que, digamos, todos los trabajadores como nosotros, que se llama industria creativa, se llaman trabajadores creativos, entre comillas, digamos, tienen un régimen, digamos, de mejor y mayor explotación en la medida en que son libres, pueden hacer lo que quieran, van, vienen, esa dimensión negativa. Bien, discutir la modernidad occidental es lo que se propone entonces Beck. Discutir el capitalismo, la democracia, el Estado de Derecho, soberanía nacional. Imagínense un concepto tan básico como soberanía nacional. Lo que la idea de la Unión Europea viene a discutir es soberanía nacional. ¿Qué es soberanía? ¿Qué tiene que España mandar hacia adentro y qué tiene que negociar? Es lo que pasó, no sé si han estado atentos al debate inglés sobre si pertenecer o no a la Unión Europea, que es un debate constante, que va, viene todo el tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Delegamos parte de nuestra soberanía al continente? Ya saben que hay una vieja discusión entre la isla y el continente, ¿no? También en filosofía.
Se entiende, a ver, vamos a retomar, se entiende lo que estamos diciendo entonces, la discusión es un estado de la cuestión. Aquí estamos en estos temas. Bauman y Beck nos vienen a ayudar a hacer un diagnóstico, proponen una idea teórica y ahí estamos también la comunicación. Como saben, la comunicación ha pasado de sistemas industriales o de broadcasting, vieron que el broadcasting es como el sembrador, ¿no? Es decir, venga, ahí va mi programa de televisión, que alguien lo conecte y que alguien le enchufe, ¿no? Y ahí tenemos nuestra radio, nuestra televisión, etc. Al sistema más participativo, que es, digamos, donde cada uno se conecta a lo que quiere, como quiere, en el momento que quiere, y hay múltiples puntos, digamos. No hay un mensaje masivo distribuido para todos, sino que todos más o menos podemos conectarnos de diferentes maneras y participar y producir de diferentes maneras. Ese cambio en la comunicación es un cambio que corresponde sociológicamente a lo que estamos diciendo, digamos, estas dos modernidades también, ¿no? Como ejemplo.